¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a nuestra reunión en línea. Qué bendición poder estar este domingo con ustedes y compartir durante unos minutos, a final de cuentas, un mensaje de la palabra de Dios. Mi nombre es Arturo Delgado y estamos transmitiendo desde San Luis Potosí. Un saludo para todas las personas que nos ven, que nos escuchan, incluso aquellos que nos comparten y también aquellos que nos envían saludos y hacen sus comentarios. Bueno, solamente tengo algunos avisos así rápido. Esta semana que viene ya es el encuentro con Jesús de hombres. Así es que si tú estás en alguna sede, yo te invito y no has ido al encuentro, a que vayas, a que te inscribas, ¿verdad? Entonces, pues ese es el primero de los anuncios. Continuamos con las charlas pastorales. Esta semana voy a hablar sobre las 6 decisiones más importantes que un adolescente y joven deben tomar o van a tomar en sus vidas. Espero que sea de bendición para los padres que ayudan a sus hijos a tomar buenas decisiones y para los muchachos que escuchen estas charlas pastorales esta semana. Muy bien, pues vamos a unos videoanuncios y yo regreso con el mensaje de la palabra de Dios. Tres cosas para no desmayar en la vida cristiana. La primera de ellas: fija tus ojos en Cristo Jesús. Pon toda tu esperanza en Él. Él es la única persona que nunca te va a fallar y jamás te va a traicionar. Él es la roca de los siglos y Él es la persona que te ha salvado, que está contigo y estará siempre contigo. Por lo tanto, fija tus ojos en Cristo. En segundo lugar, alimenta tu alma. Esa alma que no ves te necesita. El espíritu del ser humano necesita la palabra, el servicio, el amor a Dios. Necesitas adoración y también necesitas oración. Estas cosas son necesarias para que tú puedas también alimentar tu alma. Y número 3, protege la visión. En Ágape tenemos una visión que es en 3 partes: amar a Dios, servir a los demás y alcanzar al mundo para Jesucristo. Pero esta visión no solamente es de la iglesia, es una visión para ti y para tu familia, para tu matrimonio, para tu ministerio y para todo lo que tú quieras hacer. Si tú proteges la visión, entonces no vas a desmayar jamás. Recuerda, 3 cosas para no desmayar en la vida cristiana. Fija tus ojos en Cristo Jesús. También necesitas alimentar tu alma. Y finalmente, protege la visión. Muy bien, pues estamos aquí ya de regreso y quiero compartirles acerca del Espíritu Santo. Claro, la serie Por la fuerza de su Espíritu. Esta es nuestra entrega número 9. Si tú estás llegando a la número 9, pues yo te invito a que te regreses un poquito, vayas a la primera, a la segunda, la palabra que Dios nos dio para este año y hasta la de la semana pasada, ¿no? Que hemos estado hablando acerca del Espíritu Santo como la persona de la Trinidad poderosa, ungida, que está entre nosotros y que habita en nuestras vidas. Yo quiero leerles para empezar algunos pasajes de la Escritura. Estoy en el capítulo número 7 del Evangelio de Juan.
Juan capítulo número 7. Acompáñeme por favor. Dice la palabra de Dios así. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Eso dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Primer texto de la palabra de Dios. El segundo lo encontramos en el capítulo número 85 de los Salmos, Salmo número 85. Salmo número 85, y voy a leer del versículo 4 al versículo número 7. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Salmo 85, 4 al 7. Restáuranos, oh Dios, de nuestra salvación, y haz cesar tu ira de sobre nosotros. ¿Estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Muéstranos, oh Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Último de los textos. Estoy ahora en Isaías capítulo número 44. Isaías capítulo número 44. Voy a leer en los versículos del 1 al 3. Dice así la palabra de Dios. Ahora pues, oye, Jacob, siervo mío, y tú, Israel, a quien yo escogí. Así dice el Señor, hacedor tuyo, el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío eres tú, Jacob, y tú, Jesurún, a quien yo escogí, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Pero me encanta este versículo donde dice: derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación. Estamos hablando de esta serie y específicamente, ¿verdad?, de cómo Dios derrama su Espíritu Santo y es representado a través de un río de agua viva, como dice también tanto Isaías como también nos dice el Evangelio de Juan. Y cuando hablamos precisamente de los ríos de agua viva, pues me llega a la mente lo que son los avivamientos. ¿Qué es un avivamiento? De esto vamos a hablar el día de hoy. Un avivamiento es una visitación de Dios para una persona, una familia, una nación, una iglesia. Y bueno, hay muchos testimonios a través de la historia de cómo Dios ha derramado su presencia, su Espíritu Santo, para traer un mover, un despertar en una visitación de Dios para avivar el pueblo o para avivar la iglesia. De eso vamos a estar hablando el día de hoy en este tema número 9. El Espíritu Santo son ríos de agua viva. Quiero leerte una historia. Yo sé que a veces las historias leídas a la gente como que le aburren un poquito, pero voy a tratar de no hacértela muy larga la historia. Pero si tú le agarras la onda a la historia, tú vas a ver algo muy especial que sucedió en otro país. Dice así: Evan Roberts nació en una familia de práctica metodista o de la iglesia metodista el 8 de junio de 1878. O sea, ya hace como 150 años. Su padre, un rudo y religioso minero, sufrió un accidente siendo Evan Roberts muy joven. Y tuvo que dejar sus estudios y dedicarse al duro oficio de la minería. El joven minero era un ávido lector de la Biblia y tras el trabajo recorría el 1,5 kilómetros que lo separaba de la capilla de su localidad. En el año de 1898, Evan tuvo que emigrar a una ciudad llamada Mountain Ash, una ciudad próxima a la suya, para buscar trabajo. Al poco tiempo, el pastor de su iglesia le pidió que le ayudara en la iglesia y no tardó mucho en ser recomendado para dedicarse de tiempo completo al ministerio. Roberts no se sentía satisfecho
con su relación con Dios a pesar de que ya estaba sirviendo de tiempo completo. Algo desanimado, acudió a escuchar a un evangelista itinerante llamado Seth Joshua. El reverendo Joshua llevaba varios años orando para que Dios levantara a un nuevo Eliseo, un hombre sencillo que trajera el avivamiento a la región. Tras asistir a varias reuniones, experimentó un encuentro con Dios y su vida cambió por completo. En 1904, Evan Roberts tuvo su primera visión sobre el avivamiento de Gales. Vio un brazo que se extendía desde la luna hasta Gales. Él creyó ver la mano de Dios en esta visión y comenzó a organizar reuniones en su iglesia. El movimiento pasó sobre Gales como una marea alta. En 5 meses se convirtieron 100,000 personas en todo el país. El impacto social fue asombroso. Por ejemplo, los jueces ya no tenían ningún caso que juzgar. No hubo robos, no había asaltos, ni violencia, ni asesinatos, ni violaciones, ni malversación, nada. En pocos meses su fama se extendió por todo Gales y centenares de personas acudían a sus reuniones. La prensa se enteró del fenómeno y envió corresponsales para que contaran lo que pasaba en la pequeña iglesia galesa. Muchos mineros dejaron su ruda vida y comenzaron a asistir a los cultos. Las mujeres de los mineros también comenzaron a asistir y, a diferencia de las demás congregaciones, se permitió que ellas participaban activamente en las reuniones. El nivel de vida de los miembros cambió radicalmente. Muchos dejaron el alcohol y comenzaron a tratar mejor a sus hijos y a sus esposas. Las semillas del avivamiento se cultivan siempre en los corazones humildes. Y así fue con el gran avivamiento de Gales en 1904, hace más de 100 años. Evan Roberts fue el instrumento para traer sanidad a un país entero, porque se preocupaba, lloraba y lloraba como un ferviente intercesor. Como resultado, donde quiera que iba, los corazones se encendían con el amor de Dios. El 29 de enero del año de 1951, Evan Roberts falleció a la edad de 72 años. Su liderazgo duró poco, pero durante décadas Gales experimentó un gran avivamiento que conmovió a toda la nación. Este es solamente un ejemplo de un avivamiento. Hoy necesitamos un mover de Dios y una visitación especial de Dios para un avivamiento en nuestra nación. Durante 150 años o más, desde que llegó el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de la palabra de Dios, no la religiosidad de alguna religión reconocida, sino el Evangelio puro, que llegaron a predicar la palabra de Dios hace ya más de 150 años. Se cree que más o menos como unos 160, 170 años desde que empezaron a venir los primeros misioneros desde los Estados Unidos o desde Europa para traer la palabra de Dios. Y durante todos estos años nosotros hemos visto pues que Dios ha traído una bendición muy grande, porque la iglesia ha crecido a nivel nacional. Pero no hemos llegado a un punto de un gran avivamiento en donde realmente suceda, ¿verdad?, lo que Dios quiere que suceda en el lapso, ¿verdad?, de corto tiempo, donde viene una visitación del Espíritu Santo. El otro día estaba escuchando un testimonio de un pastor de Argentina, Norberto Zaraco se llama el doctor, que era mi maestro, ¿verdad? Y él me contó el siguiente testimonio. Allá en Buenos Aires, durante 150 años se predicó el Evangelio y se llegó solamente alrededor de 150 iglesias. Luego vino un mover de Dios especial con un evangelista llamado Carlos Anacondia, que por cierto por ahí hay un libro de él y toda su historia, ¿verdad? Y entonces él empezó a tener reuniones de avivamiento, de sanidad, de liberación, ¿verdad?, de un mover del Espíritu Santo y una visitación espectacular. Una visitación del Espíritu Santo. Y en los siguientes 8 años
se fundaron 150 nuevas iglesias. O sea, lo que hicieron en 150 años, lo duplicaron en solo 8 años como resultado de este mover, de este avivamiento dirigido, liderado por este señor Carlos Anacondia. Yo le pregunté a un amigo pastor de Argentina, ¿qué fue lo que hizo la diferencia? Bueno, ya sabemos que el Espíritu Santo. Dice que Carlos Anacondia en realidad era un hombre que tenía una fábrica de tornillos. No era un pastor religioso, sino era un convertido que dijo: hagamos reuniones para traer la presencia de Dios, y eso hizo que todas las iglesias se unieran. Incluso hubo iglesias de las que ya estaban, que en cuestiones de 6 meses después de que empezó estas reuniones de avivamiento, ya tenían el doble de sus congregantes, o hasta el triple. Decía un pastor: ya no hallábamos ni dónde meter a la gente de la multitud de personas que empezó a llegar. Ese es un avivamiento, esa es una visitación de Dios, ¿no? Donde Dios visita a su pueblo y el pueblo sale como río también. No solamente el Espíritu Santo es el río, sino el pueblo se convierte también, o a través del pueblo surge también este anhelo y este deseo por el avivamiento, por algo que debemos orar, algo que debemos pedir, debemos aspirar a que suceda en nuestro medio. Hay avivamientos que suceden también en personas, familias e iglesias. Y bueno, pues esa es la idea, ¿no? Necesitamos un avivamiento como el de Gales, lo que ellos experimentaron, estos ingleses al principio del siglo pasado, que por cierto, no solamente en Gales en aquella época, sino también en la ciudad de Los Ángeles, específicamente en la calle de Azusa, hubo un gran avivamiento dirigido por un pastor de color, donde miles y miles de personas de todo el mundo llegaban para recibir un toque especial del Espíritu Santo. Luego, también en el país de Chile, allá a principios también del siglo, un pastor metodista llamado el pastor Huber en Valparaíso tuvo una visitación de Dios, y de ahí surgió un gran avivamiento donde miles y miles de personas vinieron a los pies de Cristo. Eso es un avivamiento que solamente el Espíritu Santo puede hacer posible. Y este tema tiene que ver con el Espíritu Santo como río de agua viva sobre nuestras vidas. Ahora, el Espíritu Santo como río de agua viva. Dice la palabra de Dios ahí donde leímos: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie, yo me imagino, ¿verdad? Y empezó a predicar. ¿Cuál era el último y gran día de la fiesta? La fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos se celebraba más o menos en el mes de septiembre. Ya habían pasado la primera fiesta, famosa, grande, la Pascua. También la del Pentecostés, 50 días después de la Pascua. Pero ahora tenían ellos la fiesta de los tabernáculos, eran las 3 fiestas principales. Hay algunas personas que piensan que el 8º día era este gran día, y no porque que no fuese el 7º día, porque la fiesta duraba 7 días, sino que había una conmemoración especial en el 8º día de la fiesta de los tabernáculos, donde cerraban las 3 fiestas del año. Entonces era un gran día, ¿verdad? En el gran día de la fiesta. Y era costumbre de los sacerdotes llevar cántaros de agua e ir, ¿verdad? Anegando ciertos lugares, ¿verdad? De agua, donde simbolizaban a Moisés en el desierto, en donde él les dio agua de beber que salió de la roca. Cuando él le pega con la vara, sale agua de la roca y todo el pueblo pudo beber. Luego Jesús hace otra declaración: si alguno tiene sed. Cuando la Biblia dice si alguno tiene sed, yo creo que se refiere a todos los que tengan sed. Claro que el alguno tiene que reconocerlo, ¿verdad? Pero me gusta pensar en alguno, porque Jesús en realidad está realmente interesado por todos, pero también de manera particular por cada uno de nosotros. La declaración de Jesús incluía a todos los sedientos, aquellos que estuvieran cansados de la religión,
y que también tuviesen una sequedad espiritual, de la falta de manifestación de la vida de Dios en ellos. Y déjenme decirles, hoy, en este tiempo, por donde quiera que nosotros podemos ver en todos lados, hay una sed. A lo mejor no es la sed del agua física, el agua corriente, el agua del garrafón, ¿verdad? Sino también sed, fíjate bien, de aceptación, sed de realidad, sed de esperanza, sed de propósito, sed de felicidad, entre otras clases de sed. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y esa es la otra frase. Venga a mí y beba. Dios no va a llevarte, tú tienes que venir. Dios no te va a llevar el agua hasta donde tú estás, tú tienes que venir a Él para recibir el agua de Él. Él es el agua de vida. Jesús hace la invitación y la sigue haciendo el día de hoy. Solo Cristo es el único que puede saciar la sed espiritual. ¿Estás seco espiritualmente? ¿Sientes que las cosas ya no son igual que antes? ¿Has perdido tu anhelo y tu deseo de servir a Dios, de adorarle, de orar? Algo está pasando en tu vida. Es posible que sea que el Espíritu Santo está apagado otra vez. Y es donde Dios dice, ven a mí. Yo tengo el agua que te quita la sed. No importa cuál sed tengas, mi agua sirve para todas las clases de sed que tú te puedes imaginar. El Espíritu Santo es esa agua. Él nos invita a venir, a beber de la presencia de Dios, de su persona, de su palabra, de su amor. La invitación no solamente para los que no le conocen, es para todos, incluyendo para la iglesia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces la iglesia muere de sed teniendo, ¿verdad? O estando parada en un oasis, en un pozo, en alguien que tiene toda esta agua para nosotros. Y luego Jesús dice, para el que cree, dice la palabra de Dios, para el que quiere. Y nadie está obligado a venir, pero si vienes a Cristo, debes creer. De hecho, lo hemos venido diciendo una y otra vez. Tú tienes al Espíritu Santo desde el día en que tú creíste en Jesús. Es cierto que hay algunas veces visitación especial, la presencia de Dios, el bautismo del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo está en ti y es nada más cuestión de que le abras la puerta y lo sueltes y bebas de lo que Dios tiene para tu vida. Solamente Cristo puede saciarnos, hay que confiar en esto. Y luego dice, de su interior brotarán ríos de agua viva, de su interior. Y luego dice, y se refiere al Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en Él. ¿Tú has creído en Jesús? Entonces tú tienes los ríos de agua viva. Están en tu interior, corren desde tu interior. Y tiene que ver con la vida, el mover de Dios, la presencia del Espíritu Santo. Todo eso tiene que ver. Ahora, la otra cosa, volviendo a todo eso, Jesús, ¿de qué está hablando? Del avivamiento. ¿Qué es un avivamiento? En primer lugar, el avivamiento es para la iglesia. En otras palabras, para los cristianos. Un avivamiento tiene que ver con fuego que ya existía, pero que se reaviva otra vez. Claro que las personas que apenas conocen a Jesús recientemente experimentan una especie de despertar espiritual, pero como que el avivamiento es para la iglesia y deja claro que correrán ríos de agua viva para todo aquel que cree. Un avivamiento viene cuando uno que estuvo vivo antes y necesita revitalizarse, entonces se recupera de la muerte, se recupera a la vida, ¿verdad? Y todo eso ya se volver en ese estado de apatía espiritual a la plenitud de la presencia del Espíritu Santo. ¡Qué tremendo! Ese es avivamiento. Avivamiento se experimenta, como ya lo mencioné, de manera personal, pero también familiarmente. El otro día me dijo una persona, estoy tan feliz por el avivamiento que ha venido a mi familia, porque mis hijas que ya conocían de Jesús desde niñas,
ahora se entregaron plenamente al Señor. Eso es también un avivamiento. Gente que ya ha caminado con Dios, pero que algo le hacía falta, y es precisamente la presencia de Dios. En segundo lugar, avivamiento es restaurar la conciencia de la presencia del Espíritu Santo y del poder de Dios para este tiempo. Recuperamos la conciencia de la presencia de Dios para nuestras vidas. Dios siempre está con nosotros, pero no siempre somos conscientes de ello. Un avivamiento te lleva a esa conciencia de que Dios está allí. En tercer lugar, el avivamiento viene como respuesta del arrepentimiento, la oración y la obediencia. Por eso, nuevamente lo decimos, el avivamiento tiene que ver precisamente con la iglesia. La iglesia que se arrepiente, la familia, la persona que se arrepiente, vuelve a Dios, el Espíritu Santo le visita y entonces hay un despertar, hay un mover de Dios y un avivamiento. Finalmente, el avivamiento se manifestará como un río de bendición desde adentro de nosotros hacia afuera, para que el mundo pueda beber del agua que tenemos, del agua de vida, del agua de los ríos de agua viva que corren desde nuestro interior. O sea, en otras palabras, el experimentar los ríos de agua viva no es un asunto nada más de consumo personal, de que nosotros tengamos la frescura de esta agua viva, ¿verdad? La saciedad y la abundancia del agua de vida. No. Esto sería muy egoísta. Nosotros experimentamos esta agua viva, ¿para qué? Para que otros puedan beber de nosotros. Cuando nosotros experimentamos la presencia del Espíritu Santo como ríos de agua viva, el mundo lo va a notar. La gente sabrá que hay algo en ellos. ¿Por qué? Porque esto solamente se da en el seno de la iglesia, en el seno de la vida cristiana. Y déjame decirte, he sido pastor por casi ya 40 años. Este año cumplo 40 años o cumplimos 40 años de pastores. Hemos visto muchas cosas. Ha habido algunos momentos especiales, avivamientos, el mover de Dios. Y la iglesia ha crecido por la gracia de Dios. Nos hemos multiplicado en sedes y las sedes han ido creciendo. Hemos visto la mano de Dios, pero no lo hemos visto todo. A mí me gustaría que en la última etapa de mi vida pudiéramos experimentar como iglesia un mover de Dios, un avivamiento, una visitación que restaure, que nos lleve a la presencia de Dios y que veamos milagros, señales, maravillas. Tú vas a decir, pastor, pero ¿y si vive 100 años? Bueno, imagínate una visitación de Dios de 40 años. Mira, no lo sé. Lo que sí sé es que históricamente las visitaciones y el avivamiento y el mover de Dios tienen como fecha de caducidad. Baja el Espíritu Santo, mueve las aguas. Y a mí me gustaría estar allí para el momento donde el Espíritu Santo mueva esas aguas y veamos la gloria de Dios. Yo sueño con que un día podamos ver miles y miles de personas venir a Cristo Jesús. Sueño con que podamos llenar estadios aquí en San Luis Potosí, o el único que haya, o los que haya, donde podamos ver la gloria de Dios derramándose sobre la gente, tocando los corazones, transformando nuestra sociedad, liberando a los cautivos, pero en una visitación, porque lo vemos. Vemos todas estas cosas que hace Dios, pero la vemos como paulatinamente. A mí me gustaría que fuera intenso, de tal manera que Dios haga su obra, ¿verdad? Ahora, ¿por qué no llega el avivamiento? Bueno, hay varias razones por las que no llega el avivamiento. En primer lugar, porque no estamos dispuestos a pagar el precio. ¿El precio de qué? El precio de santidad. A veces la comodidad es nuestra religiosidad.
Porque no confiamos, o más bien confiamos más en nuestras estrategias y en nuestros planes, ¿verdad? Y eso se llama la comodidad de los métodos. Y luego, porque no hay suficiente sed espiritual. A esto yo le llamo la comodidad que nos dan los bienes materiales. Imagínate nada más, la religiosidad, los métodos y los bienes materiales. Por esa razón, no hay una visitación del Espíritu Santo. Realmente me encantaría ver esta visitación del Espíritu Santo, pero comienza también contigo. Permítele al Espíritu Santo fluir como ríos de agua viva desde tu interior, y que mucha gente a tu alrededor pueda beber de eso, mientras tú también bebes de lo que el Espíritu Santo te da y nos da a todos. Dios te bendiga. Nos vemos el día de mañana en las charlas pastorales, el martes en el programa Nicodemo, donde quiera que nos veamos, o si no, en nuestra siguiente reunión en línea. Hasta la próxima.